Corzos. El ambiente. Segundo factor. En la selección biológica de cualquier especie inciden dos factores principales, genética y hábitat. Con objeto de examinarlos de manera más minuciosa, discernimos el factor del hábitat en tres variables: ambiente, alimentación y selección de efectivos poblacionales. A lo largo de varios capítulos veremos cada uno de esos factores. El presente trata sobre el ambiente, siempre desde la óptica de la cinegética, mostrando cacerías de corzos con lances a varios ejemplares. Hábitat y ambiente pueden ser sinónimos. Por ejemplo, cuando ambiente lleva añadida la palabra medio, es decir, el medio ambiente. En ese caso, ambiente y hábitat se refieren al lugar físico donde subsisten los seres vivos. Sin embargo, el ambiente, como lo hemos discernido, no es solo un entorno que reúne determinadas características orográficas y de recursos, sino que incluye también las relaciones intraespecíficas, entre la propia especie, y las relaciones interespecíficas, con otras especies. Es decir, las interacciones que establecen los seres que comparten el mismo espacio. De ese modo, el medio o el hábitat es la parte física y el ambiente conforma las relaciones anímicas. Un modo rápido de visualizarlo es pensando en las personas de cualquier pueblo o ciudad. El hábitat o medio es el entorno físico en el que se desenvuelven, y el ambiente son los vínculos o las relaciones que establecen, incluidas las otras especies con las que conviven. O también podemos considerar a un edificio como el hábitat y el ambiente a la convivencia. En el caso del corzo, además de los aspectos biológicos como especie cinegética, nos centraremos en la implicación que tiene el ambiente como influencia anímica o psíquica en el desarrollo de las cuernas. Se sabe con total certeza que la tensión, la presión y el estrés ambiental excesivo afectan al crecimiento de los trofeos de los machos. Tanto las relaciones intraespecíficas de vínculos, reproducción, pugna y competencia entre congéneres, como las relaciones interespecíficas o con otros seres vivos, pueden suponer incidencias ocasionales o continuas que terminan reflejándose en las cuernas. En las relaciones intraespecíficas con los de su propia especie, la primera etapa traumática en la vida de un corzo se produce en los meses de marzo y abril, cuando los ejemplares dominantes con la cuerna bien descorreada persiguen y acosan a los jóvenes machos aún sin descorrear. Con sus armas puntiagudas y limpias los mantienen a raya dentro de las hordas o grupos familiares que se han reunido meses atrás, entre otoño e invierno. Continuamente les hostigan en cuanto se aproximan demasiado a las hembras o incluso al grupo, casi impidiéndoles comer y relacionarse relajados. Ese grado de estrés, si es muy elevado, puede afectar al crecimiento adecuado de las cuernas en los más jóvenes, que serán potenciales competidores. Podríamos interpretarlo como una conducta propia de los machos dominantes para mantener la supremacía y las posteriores prerrogativas del celo, que a la postre serán los que dejarán sus genes en cada grupo. No obstante, esta conducta, dependiendo de los otros factores, puede resultar positiva en la evolución de las distintas hordas de corzos.
En una población equilibrada y sana, el hostigamiento, sin llegar a desmedido estrés, juega un papel iniciador en la dispersión, obligando a los jóvenes a abandonar el grupo y, si portan buena genética, la manifestarán cuando maduren y formen nuevos clanes familiares. Los meses previos, en enero y febrero, el epitelio aterciopelado y altamente irrigado de sangre que envuelve la cuerna en desarrollo es muy sensible, tanto que ni por asomo se les ocurre dar ningún topetazo ni entrechocarlos. Y el que hace el más mínimo gesto de intentarlo desiste al instante, recordando lo doloroso que resulta cualquier roce. En estos meses conviven más relajados, prácticamente sin ninguna tensión competitiva entre ellos. Los hostigamientos que se producen entre marzo y abril lleva a gran parte de los jóvenes, como decimos, a iniciar una etapa errática, que en muchos casos supone dispersión y colonización de nuevas áreas. Y en otros casos, el regreso a sus grupos u hordas cuando llega el otoño e invierno, dado que en mayo se produce la siguiente etapa traumática, cuando las hembras madres se apartan de cualquier vínculo con sus jóvenes del año anterior para entregarse en solitario a los partos y las nuevas crías. Estos son dos corzos jovencitos del año pasado, que están ya sin la madre y porque les han echado y están un poco perdidos, pero bueno, sí, son ejemplares divagantes que colonizan nuevas áreas. Son corzos jóvenes que están desplazados y que, bueno, pues son los que colonizan las áreas nuevas y las zonas nuevas. Vemos un ejemplar macho que ha expulsado a las crías del año anterior y acompaña a una hembra gestante con el vientre muy abultado a punto del parto. Durante junio y julio, los nuevos retoños nacidos en mayo permanecen junto a la madre, produciéndose el destepe o cambio del régimen lácteo al vegetal. En esos meses van adaptándose a ser autosuficientes hasta entrado agosto, en el que los machos dominantes acaparan la atención de las hembras reproductoras al llegar el celo, manteniendo algo alejadas a las recientes crías de mayo que, no obstante, a tan temprana edad, aún se suelen encontrar muy unidas a las madres. Todas estas etapas anímicas o emocionales del ambiente en el que viven, con sus relativos grados de estrés, pueden tener consecuencia en los desarrollos diferenciales de las cuernas en los machos jóvenes, dependiendo de la elevada presión que soporten, y esto, a su vez, según su densidad de población en cada unidad de territorio o espacio que ocupan. En cuanto a las relaciones interespecíficas, se pueden englobar en 4 las causas principales que repercuten en los trofeos de los corzos. Presión cinegética ejercida por los humanos cazadores. Presión depredativa o predación natural llevada a cabo por los carnívoros. Presión parasitaria por parte de los parásitos externos e internos. Y presión delictiva ocasionada por los furtivos. La presión cinegética ya la tratamos en el capítulo titulado Corzos, selección de efectivos poblacionales. Respecto a la presión depredativa natural, podemos mencionar a los lobos, a los zorros y a las águilas reales como cazadores principales del corzo. El lobo ejerce férrea selección eliminando a los menos aptos y decrépitos allí donde el cánido tiene presencia habitual. El zorro suele depredar sobre los corcinos recién nacidos o muy jóvenes, encontrándose a menudo pellejos secos de ellos en las bocas de las cuevas. Y por su parte, el águila real es fulcro ambivalente, dado que de vez en cuando caza algún recental de corzo aún desvalido, pero a su vez también captura infinidad de zorreznos en la época de cría.
disminuyendo en alguna medida la proliferación de este astuto depredador. En todo caso, los depredadores naturales no ocasionan graves daños a la población corcera sana, cuya densidad sigue aumentando. Y refiriéndonos a los parásitos más nocivos, en los últimos años la oestrosis o invasión de larvas que obstruyen las vías respiratorias superiores les está asediando de forma muy grave, dificultando la ventilación aérea y por tanto impidiendo la potencia de carrera mantenida ante un perseguidor infatigable como el lobo. La buena gestión cinegética realizada de manera respetuosa y adecuada, detrayendo unos pocos ejemplares al año dentro de una población abundante, puede generar beneficios si se descargan tensiones excesivas en el ambiente de los nutridos grupos, eliminando determinados individuos de forma muy selectiva. Este es el caso de los cazadores a los que acompañaremos recechando al duende del bosque. Procuran dedicar mucho tiempo a observar a los ejemplares sin precipitarse, propiciando así una situación óptima. Siempre anteponen la buena gestión por encima incluso del interés de completar el cupo de precintos por temporada, sobre todo desistiendo de abatir a los ejemplares que presentan buenas expectativas futuras, que a la postre serán los que selectivamente irán dejando los mejores genes en la descendencia. De ese modo mejora progresivamente la población de esta especie. Cada vez los cazadores corceros de nuestro país son más expertos. Lo comprobamos al ir tras los pasos de Jorge en un rececho por la tarde, cuando los últimos rayos del sol enrojecían ya con luz muy tenue los campos. Encontramos a un grupo de corzos que habían salido a los sembrados. Unos cuernos prominentes destacaban entre ellos, pero el macho adulto estaba tumbado y no se le apreciaba entero. Les teníamos demasiado lejos, a más de 300 metros, en el borde del bosque, y había que acortar distancia para dimensionar el trofeo. Tomando las orejas como archisabida referencia, presentaba unas luchaderas largas, pero parecía faltarle altura de puntas. El ribazo y la ligera elevación del terreno nos tapaban y podíamos seguir aproximándonos. Jorge quería cerciorarse de las rosetas y el grosor porque a veces la falta de longitud está compensada con el volumen y el perlado. Aprovechando unos árboles podíamos seguir avanzando sin que nos vieran. Por su aspecto parecía un ejemplar de unos 3 años. Ya se había ocultado el sol y empezaba a faltar luz para los aumentos del zoom. Apreciarlo in situ tan distante no es como verlo aumentado en televisión. La contraluchadera es muy corta, pero sí que tiene una luchadera larga. Una roseta, le veo fino. Jorge confirmaba que la contra era corta, pero insistía en comprobar las rosetas. La presencia de otros ejemplares, y sobre todo de hembras, impedía acercarnos en abierto. Y por el bosque era imposible sin hacer ruido entre la hojarasca y el ramaje intrincado. Aquel ejemplar tenía potencial para convertirse en un buen trofeo tras 1 o 2 años posteriores, eso si los furtivos no lo abatían como la lacra tan destructiva que representan.
Al final, tras desistir, una hembra nos vio cuando Jorge vino hacia la cámara. Ya ve que es muy corto. Muy corto. Que le veo el defecto ese de la lucha de la corta. Nos vamos entonces. De retorno hacia el coche, cuando la noche ya era inminente, nos dimos casi de bruces con un machete que nos cruzó por delante del camino. Nos quedamos inmóviles entre las zarzas que nos cubrían para evitar la espantada. Pero nos delataron las hembras que estaban dentro del bosque y un par de corcitos jóvenes pastando a nuestra espalda. Recién asomados a la espesura los teníamos alrededor. Este tenía menor cuerna que el anterior, aún demasiado joven y recién descorreado. Dejamos el campo para retomar la caza unas semanas después. En esta ocasión comenzamos el rececho de amanecida, cuando el alba empezaba a fundirse con el sol naciente. Tras unos 15 minutos caminando vimos un ejemplar macho entre las siembras. En la estrategia de aproximación, Jorge decidió dar un pequeño rodeo. Iríamos cubiertos por un ribazo que daba vistas a los sembrados por los que estaba el corzo comiendo. También había algunas hembras y jóvenes, todos a más de medio kilómetro. Vamos allí, que hemos visto un corzo. A ver qué tal es, parecía bueno. Vamos a ver si nos deja arreglarnos. Teníamos que acortar distancia tapándonos con los ribazos. Había amanecido el día sereno, pero según avanzaba la mañana, se estaba poniendo nublado y casi tormentoso. El viento tapaba el ruido de nuestro avance. Nos encontrábamos ya en plena primavera. Y según la previsión se avecinaban días lluviosos. El viento empezaba a ser molesto, pero a la vez representaba una ventaja si los corzos no se ocultaban en el bosque. Está ahí. Está ahí, está ahí, está berreando. Vamos a ver si le podemos tirar. Parece bueno, vamos a verle. El punto de asomada resultó perfecto. El corzo había llegado ya al perdido de las fincas de la vaguada para irse hacia el bosque. Seguramente percibió algo o quizás le pusieron en alerta los otros corzos jóvenes que nos vieron desde la loma de enfrente. Igual si le tiras. Tiene buenas rosetas. No es muy alto. Tampoco es excesivamente gordo. Parece que hará plata, pero vamos a tirarle. Jorge había decidido hacerse con él. Podía ser ya un trofeo digno, posible plata a su criterio. Continuaba plantado berreando. Casi parecía preguntar a los otros corzos qué pasaba, por qué corrían. Ahora sí miraban hacia nosotros. Jorge estaba asomando el rifle y la cabeza por encima de la linde que nos tapaba. Estoy grabando. Quizás pudo apreciar algo.
Tras dispararle, salió corriendo sin acusar el tiro. Visto allí, en realidad, no a través de la grabación en pantalla, daba la impresión de haberle fallado. De hecho, seguía más atento a los otros corzos que a sí mismo. Espera, que está muy parado ahí. No. Corre perfectamente, va por la tierra, ¿la ves? Sí. No, está perfectamente, nada. No le has dado. Saltaba y corría de tal manera que nos convenció de no haber sido tocado. Revisando las imágenes en la cámara, pudimos comprobar que le había dado de lleno. En la grabación, con los aumentos de zoom, todo se ve claro, pero a lo lejos, en el campo, lo único que se aprecia es que el animal huye como intacto. Con el estruendo del disparo salieron más corzos. Una vez cerciorado con las imágenes de la cámara, Jorge se dedicó a ir a buscar sangre y seguir su posible rastro. No fue al tiro, sino directamente a la tierra por la que había atravesado. Y en efecto, había mucha sangre oscura. Sin duda iba mortalmente herido. Al cortarse el rastro de sangre, emplazamos la cámara entre la maraña de la linde donde le vimos desaparecer. Pero a Jorge le confundió un corzo que vio correr por las fincas, de nuevo a simple vista, no con los aumentos de la cámara, y estuvo revisando los bordes del cerezal largo rato. Al final recurrimos a una solución novedosa. Llamamos a la asociación AEPES, cuyas siglas significan Asociación Española de Perro de Sangre, con tal fortuna que uno de sus socios vivía a 15 minutos del lugar donde nos encontrábamos. Es imposible que el corzo haya tirado por ahí. Tú conociendo al perro dices, tira. El perro lleva la sangre. Fuimos a su encuentro y en menos de lo que dura el canto de un gallo, ya estábamos ambos pisteando al corzo gravemente herido. Trajo a un tekel que tenía ya bastantes años encima y estaba muy curtido en estas lides. Quieto, ¿eh? Quieto, Mex. Quieto. Carlos inició el protocolo al que tiene acostumbrado a su perro. Ya sabe que va Ya al lío. sabe a lo que tiene que ir. Esto se lo hacemos. Es una pauta que siempre que va a rastrear, usa el collar de rastreo y la cuerda de rastreo. O sea que Entonces él ya, por si acaso no lo sabe, pero es una pauta de educación desde pequeños sí. para que él sepa que esto es rastreo. Esto ya vamos en serio. Y una vez puestos en marcha, era crucial empezar con la primera sangre, el lugar del impacto. Tiene unas hechuras. Nada más que le he visto, digo, "Buah, qué hechuras que tiene". A ver, no lo hemos mirado, pero... O sea, no hemos venido al tiro. Pero sí, no estos. El tiro ha sido aquí, ¿eh? Sí, Aquí o aquí. Ahí, allí. que tampoco hemos venido al tiro. El perro ya está oliendo, desde luego. Sí. Aquí ha sido el tiro. Ahora contábamos con un refuerzo importante, tanto que nos hacía recuperar las expectativas. ¿Qué nichos son? Dice, por ahí no es.
Es obligado dejar trabajar al perro, pero a la vez hay que estar muy pendiente de dirigirle, sobre todo para que no le confundan los rastros viejos de los otros corzos que habían salido. Mira, allí van 2 corzos. ¿Ahí van? 2 corzos. Y a la cuerda. Aunque estaba muy centrado en su labor de rastreo, también prestaba atención al entorno, percatándose de los corzos que atravesaban por los alrededores. Se quedaba mirándoles y había que decirle que esos no eran el que buscábamos. Se había encendido al verlos y quería ir a por ellos. Era preciso contenerle y dirigirle el rastro del nuestro. Es una labor minuciosa y concienzuda, sobre todo cuando se pierde la sangre. Pero entre su fino olfato y la intuición de los cazadores, fuimos acercándonos al punto caliente hasta que el tufo a corzo le pegó de lleno en la nariz y se metió a por él en lo más intrincado de los matojos. Qué alegría, hemos recuperado el corzo. Estaba a 30 metros de la última sangre. Hemos llamado a un amigo, Carlos, que ha traído un teque maravilloso y nos lo ha recuperado. Muy bien, Carlos. Mírale, ahí enhorabuena. metido adentro, ¿eh? ¿Dónde está Mex? ¿Dónde está tu corzo? ¡Vamos, bonito! Macho, me ha quedado enganchado con la cuerda. Sí. Suéltale. Está la No, ahí viene. Ahí va. Ahí va con muy él. bien. Ya le tiré. Ahí va con él. Mex! Por el perro, que si no jamás hubiera tirado ya. Mira lo que tiene que Vale, esto, bueno, aunque sea estos últimos momentos, ¿verdad? Pero es el punto... Te digo una cosa. Me gustaba más recuperar un corzo en amigos que matar el mejor corzo del mundo. Aquí hemos venido a cobrar un corzo, curiosamente al lado de casa. Cuando digo al lado, es al lado, es todo al lado. Y nada, que la han tirado esta mañana, tiro de tripa. Y bueno, yo salía para Madrid, aquí estoy vestido medio de calle, pero ante estas cosas nunca decimos que no. Entonces aquí me he venido con Jorge, ¿verdad? Sí, Jorge. Con Jorge y Carlos a buscar este corzo, que le han seguido la pista bastante bien hasta un punto que le han perdido pues a 30 metros de donde han dejado la última sangre, justo donde se ha ido a morir, en lo más intrincado. Y para eso valemos en estos momentos. Valen los tekel y vale a EPES y vale el cobro de rastro de sangre. Así que un placer. Jorge, enhorabuena. Igualmente, enhorabuena por el cobro. Y bueno, a seguir cazando. ¡Viva la caza! Hemos recuperado este corzo. Este corzo es un corzo alto, tendrá unos 23 centímetros de altura. Fallo de contras, sobre todo, digo, de luchaderas. Esta luchadera es cortita. La contra no está mal, la punta está bien. No es muy gordito, pero tiene unas rosetas bastante importantes. Es un corzo muy joven, apenas tiene caídas las rosetas. Pero bueno, es un lance bonito. Yo le calculo que dará un bronce seguramente. Ya veremos a ver lo que dice el taxidermista. Nos hemos encelado a cogerle ahí al rastro. A ver si cortábamos. Me he bajado para allá, para acá. Es que nunca sabes qué hacer, te pierdes un poco. Y estaba muerto, ya te digo yo que tenían que estar muertos. Sí, Lo único que yo siempre en las fotos... Joder, que mal corta esta navaja. En las fotos no nos gusta ponerle el placito. Ya, a mí porque queda tampoco, si yo feo. me las hago sin Y en el precinto. vídeo tampoco. Pero ¿verdad? Jorge también tuvo un tekel para estos menesteres y conoce bien la valía de este perro. Hasta que pereció ya de viejo su apreciado Charlie, que le recuperó corzos propios y ajenos durante más de una docena de años. La alegría de recuperar cualquier pieza siempre es indescriptible, en este caso un corzo, porque no hay mayor decepción que abatirlo y no encontrarlo. Corzo listo para el transporte. Muy bien, efectivamente. Vale, lo único en las fotos no me gusta que se vea. Pues nada, yo soy el delegado de Castilla y León de AEPES y recibimos el aviso, como has hecho tú, nos llamáis, buscáis el teléfono en la página web
necesito un rastreador y entonces yo canalizo los avisos en Castilla y León. En este caso me ha pillado la de casa, pues he venido yo. Pues, lógicamente, soy varios compañeros, somos ¿no? varios, en Castilla y León somos 30 socios, y rastreamos unos 8 o 10. Y casi todos con teques, ¿no? No, y babieras. Y babieras. Sí, y casi todo. Y hay uno, un fanático de los Jack Terrier. Sí. Y tal, esta mañana hay un compañero de Valencia que se ha ido a rastrear 2 en León. Y recibimos un aviso ayer, uno primero iba a ir ya y otro al cabo de 2 horas, otro más. Sí. Digo, pues aprovecha y hace los 2 y ahí estará rastreando. Por tanto, la asociación que acabábamos de conocer hace una tarea encomiable. Aprovechamos el presente reportaje para reconocerles y agradecerles su labor, apuntando otro nuevo éxito para las siglas que les reúne bajo el nombre de AEPES, Asociación Española de Perros de Sangre. Además, es una colaboración totalmente altruista que ponen a disposición de cualquiera que necesite rastrear una pieza que no consigue encontrar. Su compensación es la satisfacción de hallarla para el cazador. Para cambiarte de collar, ven aquí, date la vuelta. Ven aquí. Este es el collar de rastreo y este es su collar